Hoy quiero hablarte de tres libros prohibidos. Son prohibidos porque algunos les comulgaron la Iglesia Católica por escribirlo, hacer un relato sobre la violencia que recibían los indígenas y los malos tratos. El segundo es porque no fue comprendido en su época, ya que hablaba de críticas sobre el rol femenino y sobre la salud mental. Y el tercero sobre el propio género en sí, que parece que es un tabú. Y que voy a hablar un poco sobre el autor, un poco sobre cómo, en qué contexto inicia la obra y un poco sobre la obra sí, o sea, un resumen, pero así no, sin contar todo tampoco. A pesar de ser antiguos, todavía tienen valor hoy en día. La campana de cristal de 1963, escrito por Sylvia Plath. Eh, es una novela bastante controversial que no fue aceptada en su época. Se creía que hablar de salud mental era un tabú, hablar de enfermedades mentales, de ansiedad, depresión o de la propia Silvia, de sufrir y padecer depresión. En un tiempo decidió adelantarse con San Pedro. Y su obra, aunque es corta, es bastante significativa, tanto por sus poemarios como por su novela. En resumen, La campana habla sobre la historia de Esther Greenwood, que se gana una beca de estudios universitarios y un trabajo en Nueva York, en una revista ficticia llamada Ladies Day, una revista bastante famosa. Era una revista de modas, una revista de mujeres que trataba temas maquillaje, cabello, ropa, tendencias, actitudes. Esther y un grupo de trabajadoras de la misma revista tenían un hotel, un contrato donde podían vivir y trabajar a la vez. En este grupo, bueno, se hacen amistades, se conocen, van contando historias como conocen chicos, que van a las funciones de teatro, cómo conocen, algunas conocen el caviar por primera vez y terminan intoxicadas. Anécdotas. Y en la vida sentimental, Esther conoce a un chico que estudiaba medicina. Él le cuenta sobre que estudiaba, incluso cuenta una anécdota que se habían ido a la universidad, le había presentado los laboratorios, habían visto algunos fetos, algunos esqueletos, y que habían presenciado incluso en esta manera de acercarse a la maternidad, les habían invitado a un parto real. Entonces los dos quedaron en shock. Y en la conversa de estos dos, cuando estaban en el dormitorio, este estudiante de medicina y Esther comienzan a hablar sobre sexualidad y ella comienza a criticar dentro de su pensamiento de que los hombres sí pueden estar con varias mujeres, pero las mujeres tienen que cuidar su castidad hasta el matrimonio. Pero ella pensaba, si yo voy a estar en la castidad, entonces yo también quiero a alguien que esté igual que yo. Se hablaba incluso de que las mujeres iban a las universidades era solamente para conseguir marido. Y Silvia Esther se planteaba entonces que si igual ella terminaría sus estudios y luego tendría que casarse y destinar su vida a ser una ama de casa a pesar de querer estar haciendo una carrera en la literatura. O incluso la parte de maternidad, de que ella quedara embarazada y quedarse a cargo en cambio de los hijos. Se preguntaba si ella estaría lista para la maternidad. Y en vacaciones ella regresa a casa con su madre y sufre unos episodios tristes. De ella se va dando cuenta de que ya no le interesa mucho la lectura, de que se le hace difícil escribir, se le hace muy complicado incluso dormir. Va a un médico y un médico mejor le recomienda es que vaya donde una psiquiatra. Comienza un tratamiento y le da el diagnóstico de que sí puede estar padeciendo depresión. Ya que los pensamientos de ideaciones suicidas eran constantes, le recomiendan hacer una terapia de electrochoque. Ella se sentía totalmente incómoda, que su cuerpo sufra choques eléctricos era demasiado desgarrador para ella, casi traumático. Salud mental, crítica social, enfermedades mentales. Es un buen libro, aunque principalmente está escrito para mujeres. Creo que los hombres también podrían leerlo, ya que trata... El foco sí principal sí es de las enfermedades mentales. Algo que sí se debería difundir más, aunque en los últimos tiempos sí ha habido campañas por parte de muchas instituciones, aún creo que todavía sigue siendo tabú. Guasipongo es una novela indigenista de ficción realista. Jorge Icaza Coronel, un novelista, escritor y director de teatro, fue excomulgado por presentar esta novela y muchas editoriales ni siquiera la querían publicar. En resumen, don Alfonso Pereira, el padre de una familia quiteña media burguesa, endeudado, recurre a su tío que debía una deuda y el tío con un gringo le presentan construir una carretera en el Guasipongo que tenía don Alfonso Pereira. Bosques o materia maderera, sino también construir una carretera en la que pudiera existir comercio
y con un rumor de que posiblemente existieran también pozos de petróleo ahí. En la Siena, en los bosques del Cuchitambo, el control religioso era ejercido por un sacerdote de muy dudosa reputación que en los actos del libro los va relatando. Existe un teniente político que es el supervisor de esas tierras, también llamado supervisor de los indios sinvergüenza, donde gobernaba era a látigo y si no a bala. Estructura burguesa, media burguesa, el pueblo, los había abajo los indios, los cholos y los negros. Y en paralelo, la historia de Chiliquinga y la Cunchi, una pareja en la que también hay un sometimiento del hombre indígena a una mujer indígena dentro de un pueblo que parece que no había ni Dios ni ley. Pero aunque pegue, aunque mate, marido es. Los hombres sanos eran reclutados para las tareas más difíciles. Eran unos terrenos bastante fértiles, ya que daban papa, daban maíz, tenían muchos animales y cultivos. Los trabajos de la época era el cuidado del ganado, la agricultura. También nos habla sobre cómo se controlaba a través de los vicios, es decir, el alcohol y los préstamos de los indígenas. Nos habla del control de los alimentos, de la pobreza que abundaba ahí y de lo difícil que era para los indígenas trabajar su parcela de tierra en esta forma de casi de explotación que se le llamaba huasipungo. Es una gran crítica que debe ser leída. Corrupción policial, militar, opresión de la burguesía. El campesino ecuatoriano y el campesino hispanoamericano, llámese indio, llámese cholo, llámese gaucho o como se llame, vive todavía en un estado de subhombre. Hay que ver, por ejemplo, el campesino ecuatoriano, sea este montubio o sea este indio, cómo viven. Viven en unos tugurios, viven sin luz, sin agua, envueltos y revueltos con los animales domésticos, los cerdos, las gallinas, los cuíes, con una promiscuidad de grandes y chicos, sin higiene, sin médico, sin luz, lejos de la civilización, lejos de los caminos, metidos en una montaña o metidos en un páramo. En el entorno en el que vivo, la poesía parecía ser prohibida. Se hablaba muy poco o casi nada. Alguna vez en el colegio escuché declamar un par de poemas, pero no me atrajeron. Alguna vez intenté leer a Neruda, pero no me aburrió. Creo que era demasiado abstracto para alguien tan principiante. Preconcebidamente tenemos a pensar que la poesía es solamente romántica y que los poetas escriben desde lo sentimental y lo desgarrador que puede llegar a ser el amor. Enamorarse tampoco creo que está mal, pero también tiene sus contras, ¿no? Mi obra, voy a hablar de mi obra, Los incólumes tesoros de un burdo nómada, porque todavía no me consideraba poeta. Nacieron de tres hipótesis que quería demostrar. Que la poesía puede ser accesible para que pueda adentrarse más gente en este género. Hipótesis 2. No todo es amor. Desde lo que nació, desde lo que se llamaban las odas, y luego fue cambiando a través de los tiempos por los trovadores, temas heroicos, a la naturaleza, a lo político incluso. Hipótesis 3, de la experiencia, porque entre más se lea, más fácil es relacionarse con la lectura. Casi como ir al gimnasio, la primera semana se te va a hacer difícil hacer mucho peso, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta de que puedes hacer mucho más y el cerebro realmente es fascinante. Y el cerebro se adapta a encontrar detalles, a conectar ideas, a comprender poemas y sus estructuras. Incluso llegar a un punto hasta inspirarse más ágilmente sobre el arte de escribir para los escritores. Tener un lienzo en blanco, básicamente podemos crear otra perspectiva del mundo, podemos escribir de otro tiempo, otro espacio, otras verdades, mentiras, sorpresas, crear caos, tensión, resolución, que no se va a tratar solamente de seguir línea tras línea tras línea, sino se trata de la mente, se trata de hacer crecer la mente. Así que hice lo mío, logré desarrollar un libro con algunas notas para escritores que puedan servirle o para personas que les interese la escritura, una pequeña sección fotográfica bastante interesante y los 53 poemas en sí. Y a través de una poesía narrativa trato de sumergir al lector. Interese por esa parte de la historia que estoy contando. Si bien es cierto que hay títulos que reflejan a la ciudad, que hacen referencia a la ciudad, también dejé como espacios en los que personas de otros lugares se puedan sentir identificados, puedan voltear a mirar hacia su ciudad, sus edificios, el clima, la gente, sus paisajes y puedan apreciarlos un poco más, quizás con detalles que antes no los tenían tan en cuenta. Así que es mi primer poemario. Si les interesa, pregunten nomás con confianza por interno, por más información. Yo encantado les atenderé a cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado esta exposición
y nos vemos pronto.